se expondrá el siguiente trabajo de investigación: uso de datos de series temporales multivariadas a través de redes con grandes memorias de corto plazo para la predicción de temperatura. Autores: Jorge Charco, Telmo Roque, Kevin Egas, Charles Pérez, Angélica Cruz. Nuestro resumen, vamos a hablar sobre la motivación, el enfoque propuesto, resultados experimentales, conclusiones y futuros trabajos. Cuando hablamos entonces de la motivación, podemos darnos cuenta que la temperatura global ha aumentado aproximadamente 1.1 grados centígrados desde el periodo preindustrial y también un 0.2 grados centígrados si lo comparamos desde el 2000, en el periodo del 2011 al 2015. De igual manera, los efectos de los gases invernadero también han incrementado en lo que es el dióxido de carbono y otros elementos claves que hacen que la atmósfera tenga nuevo récord de contaminación. Los océanos, en este caso el calentamiento, se debe que absorben aproximadamente un 30% anual de la emisión del dióxido de carbono y de alguna manera nos ayudan a aliviar este calentamiento adicional que está sufriendo el planeta. Sin embargo, también es importante acotar de que los niveles del mar continúan en aumento, eh, aproximadamente 5 milímetros por año, si lo comparamos con los 4 milímetros por año en el periodo del 2007 al 2016. Entonces, es importante acotar esa parte, ¿no? Si podemos ver en esta gráfica, existen récords en cuanto a frío y también récords en cuanto al calor, ¿no? Algunos países han superado su promedio, tales como Ecuador, Colombia, Venezuela y en unas partes en Rusia. De igual forma, con respecto al frío, en ciertas partes de Canadá y Estados Unidos. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, en el 2016 aproximadamente 16 billones hubieron pérdidas económicas atribuidas a los incendios en California. En el 2017 hubieron pérdidas económicas aproximadamente por 125 billones atribuidas al huracán Harvey. En el 2017 también hubieron 2.000 muertes atribuidas por el huracán María en Puerto Rico. En los periodos del 2015 al 2019 hubieron 8.900 muertes atribuidas a estas olas de calor alrededor del mundo. Y los incrementos todavía del dióxido de carbono y otros elementos claves que se encuentran en la atmósfera siguen en aumento. Esto nos lleva entonces a dar nuestra propuesta, nuestro enfoque, para poder resolver de alguna manera la predicción de la temperatura. Tenemos lo siguiente. Hemos hecho uso de las redes neuronales recurrentes. Estas redes neuronales recurrentes permiten que la información persista durante algunos pasos de entrenamiento, es decir, que las conexiones de salidas de las capas se incrustan sus resultados en datos de entrada de otras capas. Sin embargo, estas redes neuronales recurrentes convencionales no logran memorizar dependencias de largo plazo. Y es por eso que se ha hecho uso de los LSTM, también conocido como grandes memorias de corto plazo, ya que permiten tener una memoria explícita para ser actualizada y borrada, lo que permite aprender dependencias de largo plazo en los datos. En este enfoque nosotros hemos usado dos LSTM de 32 y 16 unidades de memorias internas para que finalmente tener una salida de una capa densa que daría como resultado nuestra predicción de temperatura, ¿no? Los datos que requieren esta red neuronal recurrente con LSTM son tres variables meteorológicas como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad, mientras que la salida corresponde a un valor, en este caso sería la temperatura del siguiente día. Como función de pérdida hemos hecho uso del MAE, que es la L1, y esto se ha realizado para evitar los outliers o los valores atípicos que pueden venir cuando los sensores están capturando información de las variables antes mencionadas.
Cuando hablamos entonces de una LSTM y de celdas de memoria, estamos hablando de que la información entra por lotes. En este caso hemos hecho uso de una ventana histórica del pasado de 10 datos de información. Cada una de ellas cada uno de estos datos de entrada va anexado o van a alimentar de alguna manera las celdas de memoria, que a su vez se repropagan hacia un forward, hacia adelante, para poder eh, seguir con la información y las dependencias de datos históricos, manejarlos de mejor manera, ¿no? Eso es con respecto a la imagen del lado izquierdo, y la idea es que al final de todo este tratamiento matemático se vaya a una capa densa que nos permita determinar cuál es la predicción de la temperatura del siguiente día con un mayor grado de accuracy, ¿no? Para el lado derecho tenemos un bosquejo un poco más general de lo que son los datos de series de tiempo. Recordemos entonces de que cada elemento de datos contiene 3 features o 3 atributos importantes que vendrían a ser la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. De esa manera entonces se envían lotes de ventana de 10 datos que contengan estas 3 características para que la red neuronal recurrente pueda ir aprendiendo e ir también verificando qué es lo que ha venido pasando en días anteriores para que de alguna manera pueda predecir el día siguiente, ¿no? Podemos darnos cuenta que una vez que tengamos el modelo entrenado, podemos hacer una consulta donde solamente se requiera enviar los datos de los features, de las características como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad de días anteriores, para poder que esta red ya entrenada nos dé la temperatura del día siguiente. Entonces, ese es el enfoque de nuestro estudio, poder encontrar mecanismos y redes que permitan predecir con mayor accuracy estos valores. Cuando hablamos entonces de los experimentos, de nuestros resultados experimentales, estamos hablando de que primero hay que hacer un tratamiento del dataset. El dataset como tal fue proveído por el INAMI. Se trabajó con todo el año 2019, información de Ecuador, específicamente de la ciudad de Guayaquil, que está situado, estos sensores estaban situados en la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Guayaquil, y a la cual con ayuda del INAMI nos pudimos hacer estos experimentos, ¿no? La data como tal, el año 2019 constaba de 105.120 registros entre temperatura máxima, mínima, la parte de presión atmosférica y también la humedad, todo correspondiente al año 2019. Estos sensores tomaban la temperatura y todos estos valores antes mencionados, cada 5 minutos, y donde cada 288 registros correspondían aproximadamente a un día, ¿no? Eso significaría entonces que si nosotros queríamos determinar cuál era la temperatura máxima, la temperatura mínima de un día, tendríamos que hacer un preprocesamiento de esta información en lotes de 288 registros y obtener la información que se deseaba para obtener una nueva dataset. Entonces, este nuevo dataset básicamente eran de 365 registros, que era uno por cada día del año 2019, que contenía las variables antes mencionadas, pero ya de manera diaria. Entonces eso nos permitía de alguna manera ya determinar qué es lo que iba pasando cada día con respecto a estas variables atmosféricas que estamos queriendo usar para la predicción de la temperatura. Cuando hablamos entonces de las ventanas que se usó para el pasado, podemos fijarnos de que la estructura como tal de la información quedaría establecida como el siguiente gráfico. Es decir, tenemos 10 días y en cada día correspondería las características de las variables meteorológicas mencionadas anteriormente, que serían la temperatura, la presión atmosférica y la humedad, y de alguna manera embeberla en cada registro, en cada día, para que pueda ser aprendida para la predicción de la temperatura del siguiente día. Entonces, las observaciones tendríamos en este caso 365 observaciones. Sin embargo, la estructura como tal de la data quedaría establecida como el gráfico que se está visualizando en este momento. El enfoque propuesto es entrenado de inicio a fin completamente usando
estas ventanas históricas de 10 unidades durante aproximadamente 100 epochs, que es lo que duró el entrenamiento de la red neuronal recurrente. Esto nos da entonces unos resultados bastante aceptables si comenzamos a fijar la temperatura desde los meses de enero del 2019 hasta diciembre del 2019, donde podemos contemplar la temperatura real del mes para cada uno de estos, de lo máximo, del mínimo y del average, que vendría a ser el promedio mensual de temperatura, con respecto a cómo nuestro modelo, que lo hemos llamado TempNet, predice, ¿no? Haciendo uso de esta red neuronal recurrente entrenada. Asimismo, se obtuvo la media y pudimos también compararlo con un modelo propuesto por Charles en el 2019, donde hacía algo parecido. Sin embargo, ellos no usaron series temporales. Nosotros estamos aplicando series temporales a esta parte, incluyendo las LSTM, ¿no? Y podemos fijarnos que los datos comparados con el estado del arte, en este caso con el trabajo de Charles, son bastante aceptables, son bastante buenos, mejora el estado del arte en cada uno de los meses, excepto para el mes de enero, que en este caso este trabajo dado por Charles tiene una mejor precisión, ¿no? En cuanto al error. El error es mucho menor, los porcentajes de error. Al final, si queremos ver la estimación del año, podemos fijarnos de que el porcentaje de error anual es de 1.43. Aún sigue siendo bastante elevado porque estamos hablando de temperatura y la cantidad de grados en décimas influye bastante. Entonces es importante seguir mejorando estos resultados aplicando otras técnicas, incluyendo también más información que podría servir para que la red tenga una fuente de datos más amplia, ¿no? Y si podemos fijarnos del lado derecho, podemos también inducir a que en este caso la temperatura real es la línea de color azul. Nuestra línea de color naranja se acerca muchísimo, que es la predicción de nuestro modelo en cada uno de los meses. Y eso nos da una idea de que el modelo como tal funciona. Sin embargo, hay que todavía mejorar algunos aspectos con respecto al aprendizaje y a la cantidad de datos que deberíamos tener para que la red tenga mayor precisión al final, ¿no? Por último, vamos a hablar entonces de las conclusiones de los trabajos futuros. Básicamente, aquí la idea sería que, como conclusión, que la información extraída de las variables meteorológicas diarias, usando este tipo de redes neuronales recurrentes con LSTM y datos multivariados, realmente ayudan a la estimación de la temperatura, ¿no? Hemos visto los resultados anteriores y son prometedores. Sin embargo, hay que seguir trabajando en ello. Este modelo de propuesto ayuda también a reducir el error obtenido. Estamos hablando del average de la temperatura. Y algunos trabajos futuros que podemos hacer para ampliar este estudio. Por ejemplo, se pueden extender el uso hacia otras variables meteorológicas, tales como velocidad del viento, rayos UV, el nivel de nubosidad que existe, o incluso hacer una especie de una red multimodal donde se incluyan mapas de calores de la ciudad o del país, ¿no? Donde se quiera analizar cómo podemos predecir con mayor accuracy nuestra temperatura. Si tienen alguna duda, me pueden contactar en este caso al correo de jorge.charcoa@ug.edu.es. Con gusto atenderé sus inquietudes para el intercambio de información. Gracias.